Muy buenas tardes. Vamos a presentar un nuevo video. Esta es de la semana, el video número 6. En este caso vamos a hablar sobre cómo analizar los datos cuantitativos. Debemos recordar dos cuestiones. Como primero, pues en sí que los modelos estadísticos, que son representaciones de la realidad, en sí no es la realidad misma. Y segundo, que los resultados numéricos que nosotros utilicemos siempre interpreten el contexto en la cual nosotros queramos generalizar los resultados. Por ejemplo, en este caso, en el libro de Hernández Sampier, a la hora de mi lectura, me di cuenta que hay un ejemplo sobre el valor de la presión arterial, donde nos hacía mención sobre que un bebé no tiene la misma presión arterial que una persona de la tercera edad. Y esto, sin embargo, es muy cierto, porque los resultados no siempre van a ser los mismos, ya que una persona mayor no puede tener lo mismo que un bebé, ya que son resultados muy diferentes. En este capítulo sobre el análisis de los datos en la ruta cuantitativa, pues para generalizar en sí el proceso, pues se necesita realizar análisis estadísticos en esta ruta, por lo que se va haciendo etapa por etapa. En el video anterior lo había explicado, mas sin embargo creo que no se me comprende de una manera muy favorable. Para interpretar esto, pues les voy a hacer mención más adelante sobre las etapas de cómo podemos en sí, cómo se centran los usos y la interpretación que nosotros le demos a los métodos a través del procedimiento de los cálculos. En este caso tenemos fases de las cuales, en sí el análisis se considera en los niveles de medición de las variables y mediante la estadística que puede ser ya sea descriptiva, inferencial. La descriptiva puede ser por medidas de variabilidad, distribución de frecuencia, métodos de tendencia central, y estas pueden representarse a través de gráficas, puntuaciones en Z, en centros de recursos en línea, como lo explica en el libro de Hernández Sampier. El inferencial en sí es para estimar los parámetros generalizados a la población y procesar también las hipótesis. El proceso en esto sería la fase 1, que nos dice que es seleccionar el software apropiado para nosotros poder realizar. En este caso nosotros utilizaremos lo que es Excel. En la fase 2 sería en sí ejecutar la plataforma que nosotros estemos utilizando, que en este caso también estaríamos utilizando Excel. En la fase 3 pues sería medir de dónde se encuentran los datos para poder codificarlos, para asegurar una vez que no haya ningún error sobre ellos. En la fase 4 pues sería evaluar. En la fase 4 pues podemos en sí evaluar la validez, la confiabilidad que nuestro estudio se necesite para poder llegar a estandarizar la aplicación del instrumento que nosotros queramos llegar a medir. En la fase 5 tenemos que explorar los datos, que sería analizar si son descriptivos, para ver los datos de la variable y visualizar los datos por variable. En la fase 6, analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas y visualizar la posibilidad de generalizar resultados, análisis estadísticos, ya sea inferencial. En la fase 7, que sería realizar análisis
adicionales y la fase 8 prepara los resultados para presentar las tablas. Serían como tablas, gráficas, figuras, cuadros, entre otras, que estas es las que vamos a estar utilizando en el proceso de estas etapas. Muy bien, en este caso pues también ¿cuál es el proceso que nosotros vamos a seguir? Pues es a través de estas 7 etapas que yo les di a analizar brevemente. En el capítulo 10 pues también nos habla de cómo nosotros podemos darle en sí un valor a nuestros resultados que nosotros queremos encontrar a través de lo que es nuestra matriz de datos, en la cual podemos encontrar columnas, filas, renglones. En este caso pues nosotros debemos darle el valor que necesitemos para poder realizar nuestro análisis a través de el programa que es Excel. En lo general, en las opciones del programa para operar en un programa de análisis estadístico, para programar en un programa de análisis estadístico como cualquier otro software, pues podemos utilizar estos comandos para poder realizar pues nuestras ediciones que nosotros queremos. En el capítulo 10 pues también nos habla de varios programas que nosotros podemos utilizar, como edit, que sería edición, modificar, archivar, manipular la matriz, view, que sería ver, visualizar la barra de estado, dato de datos, y transformar, como también analizar los informes, los renglones, las columnas, estadísticos descriptivos como las tablas de frecuencia, medidas de tendencia central, las tablas personalizadas que nosotros queremos realizar, como nosotros podemos comparar las medidas, el modelo que nosotros queremos, si ya sea correlacional, la regresión, la clasificación que nosotros queremos realizar en este caso. Pues como les decía, lo primero es ejecutar el programa y luego la revisión de la matriz que nosotros vayamos a realizar. Como apunte 1, pues tenemos que siempre debemos de introducir el concepto de la variable a la matriz de datos, que es distinto que el concepto de la variable de investigación. Como recordaremos, pues la variable de matriz de datos son columnas que constituyen los indicadores o los ítems que nosotros realicemos. Las variables de investigación son las propiedades medidas que conforman parte de la hipótesis o simplemente que se pretenden explorar o describir, como el género, la edad, actitud, como la depresión o la presión arterial, entre otras. En ocasiones, pues las variables de investigación requieren un único ítem para que éstas puedan ser medidas, y por ello los denominamos unidimensionales. En este caso, pues vemos que ocupan solamente una columna o variables de la matriz, pero otras veces se necesitan pues varios ítems para medir en sí una variable. Por tal razón, pues las llamamos compuestas o multidimensionales, como la actitud, como la actitud que nosotros utilicemos para los métodos de investigación, y por lo tanto estas ocupan más columnas como las ítems o variables para que conformen las variables de la matriz. En este caso, pues la segunda, que sería las variables
En este caso, pues como serían las variables compuestas, pues las columnas pueden ser continuas o no, estar ubicadas de manera seguida o en distintas partes de la matriz. Como por ejemplo, pues vemos, bueno, ustedes no ven, pero yo en el libro de Hernández Sampier, me di cuenta que no solo existe como una sola columna, sino que existen como dos o tres para poder definir en sí la variable de la matriz para poder llegar a esa explicación que nosotros tenemos para que no se confunda con la variable de estudio que nosotros queremos realizar. En sí la variable de la matriz de los datos son columnas constituidas por ítems. Las variables de investigación son las propiedades y medidas que conforman parte de la hipótesis o que se pretenden describir. Por ejemplo, la variable de la matriz en sí serían en este caso las columnas que nosotros queremos hacer sobre las preguntas, y la variable de investigación son las propiedades y medidas que forman como para ser parte, para que nosotros podamos describir el estudio que nosotros queramos realizar. Por esta razón, pues tenemos este tipo de fases como para que nosotros nos demos cuenta, y nos dice también que durante la fase exploratoria pues se toman en cuenta todas las variables de las investigaciones e ítems, considerando a las variables compuestas. Como punto número 2 tenemos que los análisis estadísticos de los datos dependen en sí fundamentalmente de tres funciones. ¿Cuáles son esas tres funciones? El cual la primera sería A, que sería el nivel de medición de las variables; B, la manera como se hayan formulado las hipótesis; y C, el interés analítico del cual haya sido nuestro planteamiento del problema. El nivel de medición de las variables, pues estas van siendo a través de cómo nos hayan dado los resultados. La manera de cómo haya formulado uno la hipótesis, pues es a través de cómo nosotros la queremos, de cuál es nuestro punto de vista. Y el interés que nosotros queramos, pues lo vemos a través del planteamiento del problema, que todo esto tiene que ir ligado a nuestro estudio de investigación. Por lo que en sí cada investigador busca cómo llegar a describir cada uno de sus datos y posteriormente a efectuarlos para que estos puedan analizarse estadísticamente y poder ser relacionados con sus variables. Gracias.